Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. El libro de Eclesiastés forma parte de un bloque de escritos en el Antiguo Testamento llamado libros sapienciales. Y llama la atención que, según los eruditos, es de los libros sapienciales el menos consultado, el menos leído por la Iglesia cristiana. Cuando estaba preparando el sermón, fui consciente que desde el inicio mismo el autor plantea, se abre, presenta lo que habrá de ser el leitmotiv de todo su escrito. Y es el sentido supremo, el sentido último de la vida. Ese es el centro, lo que trata el libro de Eclesiastés. Y por eso me sacude, me extraña que no sea de mayor meditación por parte de la Iglesia. Encontramos ahí las reflexiones, un debate interior del autor. El autor es Salomón, rey, ya en su ancianidad. Y él escribe sobre cómo invertir la vida del hombre, cómo el hombre usualmente invierte su vida, que es el gran capital que tenemos, y cómo debería de invertirlo. Le sirve de plomada, le sirve de medida el factor tiempo. Salomón lo utiliza. Nos pide el autor en más de una oportunidad de sus páginas, cuando escribe, que seamos conscientes, que disfrutemos los sencillos detalles cotidianos, pero eso sí, siendo conscientes de que son fugaces, siendo conscientes de que estos detalles, estos momentos especiales, en donde se le encuentra sabor, sentido, aunque momentáneo, a la vida, son transitorios, son fugaces y pasan. El autor escribe sobre esto y, hermanos, este es un tema que yo creo enfoca una realidad antropológica que no ha cambiado con los siglos ni los milenios. Salomón escribe hace 3000 años, pero este es un tema vigente y de actualidad. ¿Cómo gastas tu vida? ¿En qué empleas tu tiempo y tu energía vital? Debajo del sol, en este espacio que llamamos tierra, en este tiempo que fraccionamos en días, semanas, meses y años. ¿Qué hacemos? Hermanos, el hombre es el único ser consciente del tiempo. El único ser viviente que sabe que está empezando su vida, que crece, que va a madurar, que va a desplegar sus potencialidades, que va a empezar a envejecer y que al final va a morir. Es el único, y esto lo ha sido desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre. Pero la cultura grecorromana lo inmortalizó. Virgilio en una de sus obras lo menciona, y hay una frase que los romanos inclusive ponían en la cercanía, alrededor o debajo de los relojes, los que medían el tiempo, las horas, y esta frase era tempus fugit. El tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo se va. Y el hombre, en cambio, anda en búsqueda natural y lógica de una felicidad duradera, no de una felicidad que huya, que pase, que haya que dejar atrás y empezar a buscar de nuevo. Así que
esta es la temática que hay en el libro. Y contrario a lo que algunos comentaristas dicen, por más nombre y apellido que tengan, yo encuentro que todo el Eclesiastés tiene esta unidad temática. La unidad, aquí no hay fragmentos aislados que se puedan tomar. El libro tiene todo un debate reflexivo de un hombre que tiene autoridad para debatir, porque sabiduría tenía y vida había vivido, pero exige una lectura total. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención como pastor a la iglesia. El libro de Eclesiastés no debe tomarse como sí se puede hacer con algunos otros libros sapienciales o con algunos otros textos de la Biblia, citando un versículo, citando una frase. El libro de Eclesiastés tiene que leerse en su globalidad, completo, y luego, a partir de ese entendimiento total del libro, se pueden expresar fragmentos o frases, pero siendo consciente de que no estamos mal utilizando ese debate interior de Salomón, rey anciano, en donde él entra a veces a levantar la sospecha que pudiera haber sobre algo que él creía tenía valor, y él esto lo está haciendo en calidad de predicador, en calidad de quien convoca una asamblea, en calidad de quien le va a enseñar al pueblo, porque eso es lo que significa en griego eclesiastés, justamente. Y él lo que quiere es enseñar al pueblo que lo que el pueblo está practicando, la forma en que está invirtiendo su vida, debe de ser revisada de una manera reflexiva, a ver si no es una vida preñada de momentos fugaces que no están hilados entre sí, dándole un sentido de proyección, de trascendencia a la vida misma. No estamos frente a una pieza shakespeariana, como sugiere alguien por las redes sociales. No. Hermanos, la idea central que quiero dejar esta mañana, con los 3 primeros versículos con que se encabeza el libro, es la siguiente. Idea central. Sin trascendencia divina, el sentido de la vida es víctima de la transitoriedad humana. Lo repito, sin trascendencia divina, el sentido de la vida es víctima de la transitoriedad humana. Esta es la idea central. Y el autor del libro de Eclesiastés, el predicador, Salomón, le habrá de dar esta respuesta, pero tendremos que hacer como lo hacemos cuando leemos otros libros, leerlo completo, para encontrar que el autor va a darle respuesta hacia el final, en sus últimos escritos, ya en las últimas páginas, va a aterrizar dándole respuesta a cómo hay sentido en la vida del hombre debajo del sol si es consciente de que hay trascendencia divina y que debe de incorporarla a su búsqueda para no quedarse en un laberinto existencial. De esto trata el libro. Así que desde el inicio el autor Salomón afirma que este problema de buscar la felicidad, de buscarle sentido a la existencia, un sentido supremo, un sentido último, un sentido que ale, que no caduque hoy para tener que reempezar mañana con otra improvisación, sino algo que tenga consistencia. Esto es un problema exclusivo del hombre, a tal punto que inclusive lo compara en desgracia con la regularidad de la creación. En sus primeras líneas habla de cómo la tierra no tiene este problema, el viento sabe a dónde va, hace lo suyo, los ríos
van al mar, el mar regresará después. Y frente a esa estabilidad de la creación, que pareciera tener unas leyes ignotas, que obedece y que no la angustian, encontré una cita de Eusebio Hieronymus referente a esto, y lo leo. ¿Puede haber mayor vanidad que esta? Se pregunta el traductor. Que perdura la tierra, creada por causa del hombre, y que el hombre, señor de la tierra, se convierta tan presto en polvo. ¿Puede haber mayor vanidad que esta? Que perdure la tierra, creada por causa del hombre, para nosotros, y que nosotros, los hombres, señores de la tierra, tan fácilmente nos convirtamos en polvo. ¿Puede haber mayor vanidad que esta? Se pregunta Jerónimo. Es que en el libro de Job se lo pregunta Job y llega a una triste afirmación en un momento de su reflexión, de su debate. Hermanos, como hijos de Dios, no les temamos a nuestras dudas, a nuestros debates, a nuestros momentos difíciles. Somos hijos de Dios, pero no somos ángeles. Y Job, hay un momento en que dice, mis días son vanidad. El justo Job, el paciente Job, a quien Dios ama, quiere y premia al final, afirma, mis días son vanidad. Yo no creo que debemos de esquivar Eclesiastés por incomodidad, porque de hecho su lectura nos va a invitar a que valoremos acciones, palabras, tiempos, proyectos, y que hagamos cierta suma algebraica a cierta edad de nuestra vida para llegar a una conclusión. ¿Qué lado de la balanza pesa más? ¿Qué hemos hecho que perdure en el tiempo, que tenga consistencia, que se proyecte? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos invertido la vida? Una reflexión de tal magnitud, de tal profundidad, puede llevar a comportamientos diferentes. Y les expongo a ustedes 3 frecuentes. 1, el fatalismo. Vamos, en el siglo pasado hubo bastante de ello. Es el final de la vida, entonces, es el naufragio. Somos hechos para la muerte, la náusea. Vamos, Jean-Paul Sartre, para nuestro tiempo, o busquemos a Martin Heidegger. Una salida es el fatalismo, falta de sentido en la vida. Otro podría ser, otra salida, frente a una reflexión de este tipo, bueno, la exaltación del momento, el hedonismo, ya que no hay más que la muerte, esa cascada que nos va a destrozar en algún momento, antes o después, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, de fiesta hoy, de rumba mañana, de juerga pasado mañana. Y en esto anda la nueva generación, viviendo el momento nomás, porque no tiene sentido trascendente en su vida. Y vamos a un hedonismo, a un momentismo, como lo llaman los sociólogos hoy en día. Otra opción, hay algunos idealistas que entregan su vida a causas políticas, causas guerreristas, a personas, sino a causas, o a ideas, y le dan sentido a su vida, pero es un sentido casi idolátrico el que escogen, el camino que han escogido. Miren, el autor no deja al lector de Eclesiastés sin presentar su salida, su opción, porque este es un hijo de Dios quien escribe, y escribe bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, e invita al hombre a levantar la vista para buscarle sentido a la vida. Y en sus últimos párrafos
habrá de afirmar en varias formas, de una manera preciosa, incluso usando poesía y usando filosofía y usando conocimiento, sabiduría, de que existe la trascendencia, existe la eternidad. Y esa eternidad, disfrutada desde ahora, me permite saborear los momentos de la hora, sabiendo que son pasajeros, fugaces y transitorios, pero que mi vida no es una suma de fragmentos. Yo tengo un sentido general, sé hacia dónde voy, porque sé de dónde he venido y sé quién va conmigo. Esto está presente en Eclesiastés. Ahora hay que leerse todo el libro, sus 12 capítulos, que no son muchas páginas, para poder hablar con propiedad acerca del contenido del libro, acerca de la tesis de quien lo escribe, de Salomón. Él convoca a la asamblea, él convoca al pueblo, él convoca a una reunión para exponer su tesis. Vamos a ver el texto bíblico. Dice así la palabra de Dios al comienzo del libro de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hasta ahí. Eclesiastés 1, del 1 al 3, Reina Valera 60. Palabras del predicador. Hermanos, la palabra, y comienzo por ahí. Hoy en día se ha devaluado la palabra, se ha devaluado el discurso. Hoy en día la gente no aguanta algo que vaya por varios minutos. No tiene tiempo para. Vivimos de la urgencia en la urgencia. No aguantamos y a las palabras se les quita el peso. Pero hermanos, que viva la palabra pensada, que viva la palabra reflexiva, que viva la palabra propia, que viva la palabra auténtica, meditada y bien expuesta. Que viva la palabra de Dios y que viva la palabra segunda que se sujeta a la palabra de Dios. Que viva, no a las repeticiones vacuas, ajenas a la palabrería recitada. Aquí se identifica y dice, ¿palabras de quién? Palabras del Coelet. Eclesiastés, en hebreo Coelet. ¿Y esto qué significa? El que preside una asamblea, el vocero, el que convoca, el orador, el que llama para enseñar. Él se presenta como rey sobre Israel, que reinó en Jerusalén, no en ningún exilio o en un pequeño pueblo, y asocia su identidad a la sabiduría, porque dedicó su corazón a buscar sabiduría. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que el hombre hace. Mis conciudadanos, mis compatriotas, yo mismo he hecho debajo del cielo. Una expresión que solamente aparece en Eclesiastés, en ningún otro libro de la Biblia, debajo del cielo. Y aparece varias veces. Así que con esa hoja de vida, con esa autoridad que le asiste, él dice que él ha buscado el sentido supremo de la vida. Y la búsqueda salomónica, hermanos, no dejó espacio en donde no entrar. En los textos siguientes, capítulos 1 y 2, no voy a leerlos por razón de tiempo, él dice que él buscó en el ser. Yo fui rey. El ser. Que él buscó en el saber, que él buscó en el placer, que él buscó en el hacer y que él buscó en el tener. Esta es la búsqueda de Salomón. Buscó el sentido supremo de la vida, cómo invertir su tiempo, cómo invertir su talento, cómo invertir sus días, sus funciones, su rol, su estatus social, todas sus capacidades. ¿En qué? En el ser, en el saber
en el placer, en el hacer y en el tener. Eso está en la Escritura, capítulos 1 y 2, comenzando apenas Eclesiastés. Él expone su hoja de vida y expone que esos caminos Él los ha transitado. Hermanos, son los mismos caminos que transitamos hoy día. Son caminos habituales. Y el hombre sigue y nosotros seguimos transitando estos caminos debajo del sol. No pasan de moda. Y es porque estos caminos están asistidos por la lógica social, por la lógica de nuestro pensamiento, somos entes pensantes, por la lógica sensorial, lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos, es lógico, y por la historia misma, somos entes históricos, y los que nos han antecedido han buscado, y nosotros hemos copiado el ejemplo de ellos. Y continúa el texto, breve texto, eminentemente reflexivo para el día de hoy. Miren lo que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay una repetición de esta palabra, vanidad. ¿Saben cuántas veces la utiliza Salomón en este libro? Más de 30 veces. Vanidad, vanidad. Y llega a decir, todo es vanidad. Aquí llega a un absoluto, Hay que prestarle atención. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, repite la expresión duplicando, todo es vanidad. Hermanos, ese recurso a la repetición, vanidad de vanidades, es muy judío. Pero ¿saben qué? También es muy nuestro. Nosotros cantamos Rey de Reyes. Nosotros leemos en nuestra Biblia Señor de Señores. Esas repeticiones, Siervo de siervos, el Santo de los santos, Dios de dioses, están en la Escritura por todas partes. Es una costumbre judía para elevar en grado supremo, para hablar pues de la mayor vanidad. Se dice vanidad de vanidades. Salomón se va a referir a la mayor vanidad y entonces abro mis ojos, le doy más intensidad a la luz, a ver cuál es la mayor vanidad, cuál es la sorpresa que me llevo, que me dice que todo es vanidad. La mayor vanidad es todo aquello que fragmente el sentido supremo de la vida, todo aquello que castre la trascendencia que debe tener la vida del hombre que reflexiona en su vivir. Vanidad, vanidad. En hebreo, Hebel, ¿cómo se traduce del hebreo? Puede ser vanidad, pero ¿saben qué? Tiene otras acepciones primero. Vaciedad. Hálito o efímero vapor tenue. Soplo. Y viene otra que pongo en mayúsculas. Ilusión. Algo que desaparece rápidamente. Algo fugaz, frágil, sin consistencia y sin duración. Así que la tesis de Salomón es para prestarle cuidado, reflexión, atención. Nos está diciendo cuidado con invertir tu vida en pequeñas sumas de vanidades, de soplos. En otro momento él dice, vamos, esto es como querer perseguir el viento. En otro dice, atrapar el viento. Recuerdo hace muchos años a un conferencista sobre esto, decir, es como una burbuja de jabón, que hasta da colores si la luz la roza, pero su belleza dura poco. El factor tiempo es el que incide, el que viene, el que nosotros contamos, el que nos afecta también, hermanos, a nosotros.
Esta es la tesis de Salomón en todo el libro de Eclesiastés, pero es una tesis que tiene respuesta, incluye una alternativa suprema dada por el Espíritu Santo de Dios a este hombre de Dios para nosotros que somos pueblo de Dios. Este pensamiento está en la apertura del libro. Ahí está, lo estamos leyendo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero es que este pensamiento se sostiene en las páginas del libro, perdura en las páginas del libro, y él lo precisa en términos de por qué estos instantes son vanidad. Porque el factor tiempo lo borra todo. El factor tiempo acaba con todo. Él mismo dice, fui rey. Tuve, supe, disfruté, hice en tiempo pasado, porque el tiempo va pasando. Les digo, aquí no estamos leyendo a un escritor depresivo, no estamos leyendo a un frustrado, no estamos leyendo a un escéptico, a un existencialista que se ahoga en una arena movediza, no. No estamos leyendo a un amargado, estamos leyendo a Salomón, rey de Israel, hijo de David, amado del Padre, a quien Dios dio sabiduría. Es a ese que leemos. Debemos de prestarle especial atención. Salomón se cuida y el Espíritu Santo le guía para que después de 2 o 3 páginas apunte la clave, el centro, la llave que va a mostrar por qué hay un conflicto en todos los hombres frente a esta transitoriedad en que se transforma la vida. Y escribe en Eclesiastés, ese es su libro, esa es su prédica, capítulo 3, versículo 11, un texto que conocemos, pero que leo para ustedes en parte nada más. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de todos los mortales la noción de eternidad. En el corazón de todos los mortales, en el centro de todos los hombres, desde que el hombre es hombre hasta el día de hoy, en el corazón de todos los hombres, Dios ha puesto sentido de eternidad, sentido de trascendencia, de negarse a la náusea, al naufragio, al caput, sentido de continuidad. El conflicto que hay en los hombres y a veces en nosotros, en alguna tarde gris, es que lo transitorio no llena ni satisface la trascendencia. Lo finito no puede satisfacer lo eterno. Nuestro conflicto es que tenemos noción de eternidad y lo que encontramos debajo del sol es una serie de detalles transitorios. Hermanos, se lo voy a decir de otra forma. No estoy filosofando, estoy haciendo teología pura de lo que es la realidad del hombre. Sobre esto predicaremos el próximo domingo. ¿Cómo termina el libro de Eclesiastés? Refiriéndose al todo del hombre, a lo que de verdad da la clave del sentido de la vida a todo hombre y en forma absoluta. Hermanos, la trascendencia no se puede satisfacer, no se llena con sumas transitorias. El todo es más que la suma de los instantes. ¿Entendemos esto? Esto es nuestra vida, hermanos. Esto es nuestro día a día.
El todo supera, debe superar, y de hecho exige desde el corazón del hombre, el todo supera los instantes. No se puede fragmentar. Por eso volvemos a la idea central. Sin trascendencia divina, el sentido de la vida es víctima de la transitoriedad terrena. Lo temporal no satisface de manera definitiva, de manera plena, a una criatura que tiene sed de eternidad. Lo temporal, lo transitorio, no puede satisfacerte a ti ni a mí de manera plena, definitiva, duradera, completa. Porque en nuestro corazón Dios puso sed de eternidad, sentido de eternidad. Y los fragmentos en momentos no se pueden sumar. Ese hermano, como pensaba esta mañana en una imagen que me pudiera ayudar a ilustrar, es como ver una serie de vagones de tren, pero no encadenados sobre la línea férrea, sino sueltos. Esto no conduce no tiene un sentido final. ¿A dónde van estos vagones sueltos? A ninguna parte. ¿A dónde va este tren que tiene todos los vagones, uno tras otro, unidos? Tiene un origen, tiene un destino, tiene un sentido. La expresión debajo del sol, a la que me tengo que referir para terminar, es porque Salomón la menciona con una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Debajo del sol. Noten la palabra afán, pero no puedo quedarme en todos los detalles. Pero debajo del sol. Debajo del sol, hermanos, es que entendamos que la reflexión de casi todos los capítulos de Salomón se confinan a este plano terrenal. Salomón no está hablando del cielo de Dios, no está hablando del inframundo o el Seol que contemplaban los judíos, está hablando de toda la faena que afana, que obsesiona, que a veces trae ansiedad, fatiga y dolor a ti y a mí, a todos los hombres, porque nos entregamos a los momentos en lugar de atender a los momentos con sentido de trascendencia. Disfrutar los buenos y sufrir los malos, porque habrán de unos y de otros, pero siempre con sentido de trascendencia. Nunca de joven leí a Arthur Schopenhauer, nunca ese pesimismo filosófico que no nos asista, que no anide en nuestras cabezas. No podemos caer en el absurdismo de los escritores del siglo pasado, muchos de ellos europeos. La vida es un absurdo, sí, pero te querían para su causa. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque Salomón lleva a toda la audiencia que le está oyendo, a la asamblea que él ha convocado. Él es el que va a exponer y ha expuesto su tesis, los lleva a un contundente final. Él va a poner cuál es la solución que Dios ha dado al hombre, porque si le ha puesto noción de eternidad, es porque le ha propuesto también vida eterna. Entonces, ya yo encuentro sentido y tengo que acortar. Si yo salto a un pasaje que fue escrito 1000 años después y leo al apóstol Juan escribiendo su primera carta, pareciera la primera línea que está diciendo lo mismo que Salomón. Óyeme, hermano y hermana, óyeme. El mundo pasa y sus deseos pasan. Pero, añade Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece y para siempre. Amén. El mundo pasa y sus deseos pasan. Si nos quedamos ahí, nos quedamos con parte del mensaje de Eclesiastés. Pero no terminamos de leer a Salomón y aquí no terminaríamos de leer a Juan.
Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece y para siempre. Noten, el mundo pasa, los deseos pasan, los momentos pasan, debajo del sol todo lo terrenal pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, perdura, se prolonga, trasciende para siempre. Este es el mensaje del Evangelio. El sentido de la vida no se rompe, no naufraga en las páginas de Eclesiastés. Lejos están los comentaristas que afirman esto. Aquí nosotros sentimos que el Salomón lo que quiere es evitar que su audiencia, su pueblo, se entregue a expectativas inmediatas y que ahí ponga toda su ilusión y ahí naufrague. Salomón quiere que su audiencia no se entregue a expectativas milenialistas, que son ilusiones. Salomón quiere que lo terrenal y lo transitorio tengan sentido a la luz de lo trascendente, a la luz de Dios, que le da al hombre vida eterna en Cristo Jesús. Habrá de aclararnos el Nuevo Testamento. Esta mañana me vino a la mente aquel momento en que el escritor a los hebreos dice que vivamos con cierto sentido de peregrinos, porque así lo han hecho otros. Dice, Abraham buscaba aquella ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad de Dios. Vamos hacia allá, viviendo en tiendas de campaña. El sentido supremo, el sentido trascendente. Hermanos, eso es lo que nos debe de impulsar continuamente en días soleados o en días grises. Cuando hay lágrimas o cuando hay risas. Cuando las cosas van bien y cuando van mal, el motor tiene que continuar. El sentido de la vida no se fracciona, no sucumbe, continúa. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, y con esto termino, les escribe: ya que ustedes, hermanos, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo apóstol. Este es el consejo que queda con nosotros. Y una pregunta: ¿habría otro camino? ¿Otra alternativa mejor? El apóstol Pedro, en una conversación íntima, dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué otro camino vamos a tomar? ¿Qué búsqueda vamos a emprender? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oremos y demos gracias al Señor.